Listo, muy buenas tardes nuevamente, estimados alumnos. Vamos a dar continuidad a esta clase del día de hoy con la parte de la clasificación de costos que estábamos viendo hace unos instantes. Voy a proyectarles nuevamente en la parte de este tema en el que nos quedamos y respectivamente nos quedamos en la clasificación número 4, de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos estos costos. Tenemos, por ejemplo, los costos de periodo. Estos costos tienen que ver mucho con la parte de los tiempos en los que se va a llevar a cabo esta inversión de dinero. Ejemplo, cuando tenemos que alquilar alguna bodega, por ejemplo, y te la van a dejar, el pago es mensual, entonces se refiere a un costo por periodo porque cada mes vas a tener que estar pagando este alquiler, ¿no? O por los servicios que puede ser por teléfono o por luz, ¿no? A lo mejor por teléfono es cada mes también y por luz puede ser cada 2 meses, que es de manera bimestral el pago, ¿no? A eso se refiere con costos de periodo. Costos del producto significa ya todo lo que tiene que ver con la elaboración del producto. Es decir, todo, materia prima, mano de obra, todo lo que ya está incluido en el valor del producto. Y tenemos una quinta clasificación de acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Tenemos, por ejemplo, costos controlables. Estos costos controlables, perdón, tiene que ver mucho con, por ejemplo, algo que ya se identifica claramente. Aquí les pongo el del sueldo del director de producción. Es directo respecto a su área, pero no controlable por él. Estos costos son el fundamento para diseñar contabilidad por área de responsabilidad o cualquier otro sistema de control administrativo. Es decir, a veces este control de costo tiene que ver mucho con la determinación ya de no sé, del pago de nómina, ¿no? Pero habrá otros en donde no se tenga tanto este control y pues tendrá que ver mucho más con específicamente a lo mejor con la alta gerencia quien determine no sé, a lo mejor el sueldo de ciertas posiciones. Entonces, los costos controlables, como su nombre lo dice, es aquel que tú puedes determinar y el no controlable no tienes ninguna injerencia. Ejemplo, también costos controlables, eso tiene que ver con esta parte interna de cuánto quieres producir, en qué cantidad, pero el no controlable es en cuánto te van a vender la materia prima. Es decir, tú no puedes controlar el valor de la materia prima de cada proveedor, ¿no? Ellos ya determinan el valor de su producto, de su materia prima, y pues bueno, de ahí no tenemos injerencia. También tenemos otra clasificación de acuerdo con su comportamiento. Tenemos costos variables, costos fijos. Como les mencionaba también hace ratito en la clase, el costo variable tiene que ver mucho con qué tanto voy a producir. Si es más, mis costos van a aumentar. Si son menos, mis costos van a disminuir. Y los costos fijos no. Los costos fijos son permanentes, son constantes. Y pues, hablamos de esto, por ejemplo, de un costo fijo, cuando pues te tienen que pagar un sueldo. Y entonces, cada periodo te tendrán que pagar el mismo sueldo y por eso es fijo. Ese sí nos tendría que estar cambiando. A lo mejor un costo variable, cuando hablamos de nómina, solo aplicaría para los vendedores, porque a lo mejor entre más vendan, va a haber más comisiones y el costo para nosotros es más alto. Pero si menos venden, porque se les paga a destajo, pues también el costo va a ser mucho más bajo para nosotros en ese ejemplo. Hay otra clasificación, como pueden ser los semivariables, y esos tienen que ver mucho con algo que ya hay una cuota, ¿no? Que te maneja la luz, el teléfono, de cómo te van a medir, ¿no? El uso de estos servicios, por ejemplo, por kilowatts o minutos de llamadas. Pero el tiempo que tú vas a utilizarlo, pues eso puede ser variable. Entonces, es semivariable, porque fijo ya está determinado la medida, variable, pues en qué cantidad lo vas a usar. Otra clasificación, la número 7, de acuerdo a su importancia para la toma de decisiones. Tenemos costos relevantes y costos irrelevantes. Los costos relevantes, hablábamos hace ratito de qué sucede cuando aumenta la producción. Entonces necesitamos más materia prima, necesitamos, pues en este caso, un mayor gasto de energía por las máquinas, a lo mejor,
o por el poder transportar los productos que son en mayor cantidad, etcétera. Aquí este costo sí sería muy relevante, a diferencia de pues que tenemos una bodega en donde pues esa bodega, conforme va pasando el tiempo, el edificio, ¿no?, que tengamos ahí nuestros productos se va haciendo cada vez más viejo, ¿no? A lo mejor, pues no es tan relevante esa parte, lo que sí es relevante es que en el momento estamos teniendo mayor producción y tenemos que invertir más en materia prima y energía, en transporte, en pagar más a la gente, ¿no? Porque necesitamos a lo mejor por temporada más contrataciones por ese tiempo. Eso sí es relevante. Y lo irrelevante, como te mencionaba, pues tiene que ver con a lo mejor esa parte de, pues, el desgaste tal vez del inmueble o de una máquina, ¿no? Porque pues eso también en el momento no te va a repercutir tanto como lo anterior. Tenemos una octava clasificación que tiene que ver con los costos desembolsables, los costos de oportunidad y los costos virtuales. Los desembolsables, pues es lo que tú tienes que ya sí o sí, eh, de manera inmediata, tienes que pagar por ellos, ¿no? Por ejemplo, la nómina, pues esa no la puedes parar. Es decir, un colaborador nunca te va a decir, pues, si no tienes dinero, no me pagues ahorita, o no vendimos, no me pagues ahorita. Nunca te va a pasar eso, tienes que desembolsarlo de manera constante. Y el costo de oportunidad tiene que ver mucho con, a veces tienes diferentes proveedores y hay que ver con cuál de ellos me podría quedar. Normalmente el costo de oportunidad tiene que ver con una cartera de proveedores tal vez, ese es un ejemplo, en donde tú puedes ver con todos los proveedores que tienes con cuál tenemos una mejor opción para poder invertir con ellos, ¿no? En materia prima, por ejemplo, y a eso se le llama costo de oportunidad. Y que también cumpla con las características que se piden. Los costos virtuales, en este sentido, son costos que de manera inicial no se pueden percibir tan fácilmente. Por ejemplo, el desgaste de una máquina, el desgaste de alguna herramienta de trabajo, la depreciación de un vehículo, por ejemplo. Eso no es tan fácilmente identificable. Por eso se le conoce como un costo virtual, pero que a la par sí se tiene que llevar a cabo, ¿no? Se tiene que ir, eso es bajo una norma que te va indicando de qué manera se deprecian tus activos fijos. Entonces, bajo esa norma nos guiamos, pero pues al final tú no vas viendo qué tan viejo se hace tu máquina o qué tan viejo se hace tu carro, ¿no? O tan inservible. Eso no, por eso es un costo virtual, pero también es un costo que se tiene que tomar en cuenta. Tenemos también como clasificación número 9, la clasificación de acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Los costos diferenciales tienen que ver mucho con la parte de qué tanto voy a aumentar o disminuir eh, mi producción, ¿no? Eso tiene que ver mucho para saber exactamente si aumenta mi producción, pues por ende todos mis costos van a aumentar. Si va a disminuir, y eso también tiene que ver mucho con las temporadas. Los costos sumergidos, a su vez, tiene que ver en esta parte con, pues ya un costo fijo que va a ser siempre así, nunca se va a cambiar. Es muy parecido a costos fijos y costos variables, esta clasificación. También tenemos los costos, en la número 10, costos evitables. Los costos evitables, por ejemplo, ahí podríamos hablar de algún tipo de producto que yo ya no quiero tener, ¿no? Ya no quiero seguir produciendo porque no me está siendo funcional, entonces eso yo lo puedo evitar, porque no me es rentable, a lo mejor ese producto o esa marca que yo tengo ya no está siendo funcional, la voy a quitar de mi producción. Y el costo inevitable es el que pues sí o sí se tiene que llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, el pago de impuestos, pues ese sí no lo puedo evitar, ¿no? O también, por ejemplo, puede ser que tal vez tenga un costo evitable en donde digo, ya no necesito un área, ¿no? Porque me está aumentando mucho mis costos. Y esta área es el área de ensamble. Pero hay más áreas dentro de producción, no es la única. Y entonces, dentro de todas estas áreas del área de producción, no puedo, por haber quitado un área, quitar a un director, ¿sí? O al responsable total del área, porque eso me implica el poder
Es un costo-beneficio el no tener a alguien a cargo de toda el área. Y en el número 11 tenemos, de acuerdo al impacto, ¿no? Uno son los costos por fallas internas. Estos ocurren por no hacer una planeación o no tener un control de calidad, ¿no? Entonces, por eso salen estos costos, por no prevenir. Los costos por fallas externas, ese tiene que ver más por a veces la intervención, no sé, contrato a alguna empresa de transportes para que me lleve mi producto y ahí es donde implica un costo porque me dañaron el producto al llegar con el cliente y no fue directamente por mi organización, por mi empresa, sino fue por otras instancias externas, ¿no? O a lo mejor hubo lluvias, ¿no? Y me inundaron eh, algunas bodegas que teníamos. Entonces, pues ahí son fallas externas que por cuestiones que no pudimos contemplar nosotros, pues ya, ahí hubo un costo. O los costos de evaluación, es decir, por pagar a alguien para poder inspeccionar, pues eso tiene que ver con un costo, porque a lo mejor antes de que se envíe el producto al cliente, pues necesitamos validar que cumpla con las características y alguien tiene que evaluarlo. Ese es un costo para nosotros, se llama costo de evaluación. Y tenemos costos de prevención, que esos son costos precisamente con controles de calidad, para que previamente lo podamos eh, contemplar, para efectivamente no llegar a los costos por fallas internas. Eso es como un costo previo. Y bueno, pues con esto llegamos a la última clasificación de costos. En verdad, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, por favor recuerden mandarme ahí de manera individual en WhatsApp sus dudas o comentarios. Y como les comenté también el día de hoy, vamos a ver el tema de la unidad número 2, el primer tema, que ese tema tiene que ver con costos de producción. Como les comenté al inicio de la clase, los costos de producción nos vamos a enfocar mucho más en ellos porque prácticamente todas las empresas manufactureras los van a utilizar. Y este tipo de empresas son en mayor medida tenemos aquí a nuestro alcance para poder laborar como administradores dentro de ellas. Y como tal, dentro de este primer tema de la unidad 2, les mencioné que íbamos a hablar acerca de los costos indirectos de fabricación, ¿no? Y que les comentaba también en un principio que un costo se va a volver un gasto cuando ya incurrió, ya no tenemos un beneficio. Un costo es cuando mientras me esté dando una inversión, eh, podemos tener una retribución de ese dinero que se está considerando para ese servicio, para ese producto. Como tal, la definición que tenemos de los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que debe cubrir una fábrica porque son necesarios. Y eso es adicional a la materia prima para poderla transformar en un producto terminado y a la mano de obra que interviene en esa transformación. Necesitamos más elementos, como por ejemplo mano de obra indirecta, un supervisor o alguien que nos ayude al mantenimiento de las máquinas. Necesitamos también pagar alquileres, impuestos, luz o electricidad, entre otros. Y como tal, vimos el principio también de la clase del día de hoy en la clasificación de costos indirectos, que tenemos los costos indirectos variables. Estos van a ser en función a lo mejor de una producción mayor o menor. Si tenemos una mayor producción, por ejemplo, si una empresa requiere un supervisor por cada 10 operarios, si aumentamos la producción al doble, también será necesario un nuevo supervisor. Entonces, a lo mejor por la producción estamos ahora 20 operarios. Por lo tanto, un supervisor más. El supervisor, como no interviene directamente en la mano de obra directa, es decir, en la elaboración del producto, pero si es necesario, es un costo indirecto. Entonces, ahí aumenta. O viceversa, normalmente estamos utilizando 30 operarios y por lo tanto 3 supervisores, ¿no? Porque por cada 10 se necesita un supervisor. Entonces tenemos 30 operarios. Pero en el siguiente semestre del año disminuye nuestra producción y pues básicamente ya no necesitamos a los 30, sino 20 operarios solamente. Entonces nos quedamos con dos supervisores y necesitaríamos a un supervisor menos.
ahí va a disminuir ese costo de mano de obra indirecta. Es un ejemplo. También tenemos los costos indirectos fijos, que eso sí o sí siempre van a existir. Por ejemplo, si una fábrica aumenta su producción pero mantiene los mismos locales comerciales, no habrá aumento en los gastos de alquiler de inmueble. O también, por ejemplo, si eh, aumentamos en este sentido la producción, ¿sí? Y pues ya estoy pagando un alquiler de un mueble, de una bodega, por ejemplo, el arrendatario no me va a cobrar si vendo más o vendo menos, siempre me va a cobrar lo mismo. Ese es un costo indirecto fijo. Y también tenemos ya de manera más general, como materiales indirectos, pues esos elementos como lubricantes para las máquinas, tintas, suministros, es decir, todo lo que a lo mejor de manera indirecta no interviene en el producto, pero es necesario para poder llevar a cabo la producción de mi producto. O la mano de obra indirecta, como les decía, pueden ser incluso a lo mejor guardias de seguridad, mecánicos, gerentes de planta, supervisores e inspectores, que no elaboran el producto ellos o no intervienen en la elaboración directa del producto, pero pues también son necesarios para que esto se lleve a cabo. Y por último tenemos como ejemplo los servicios públicos, que esos también sí o sí, a lo mejor necesitamos una máquina y la máquina funciona con electricidad para que elabore mi producto. Entonces es un indirecto. No, la electricidad no me va a elaborar el producto, pero se requiere para que haga funcionar la máquina y se elabore mi producto. O el combustible, por ejemplo, la gasolina. ¿Cómo hago llegar mi producto, ¿no? a mi cliente final? O sea, el combustible no es directamente mi producto, no es mi producto, a menos que sea una gasolinera y me dedique a vender eso. Pero pues si yo requiero transportar mi producto, necesito un transporte y ese funciona a través de combustible. Entonces eso también para mí es un indirecto. O el pago de agua o gastos generales, etcétera. Pues muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestra clase grabada del día de hoy y les vuelvo a recordar las actividades que tienen para esta sesión, esta actividad, esta clase. Ejercicio es hacer una guía para su examen de la siguiente semana del tema 1.2 y del 1.1 y 1.2, 10 preguntas con su respectiva respuesta de estos dos temas que hemos visto hasta ahorita. Y de tarea, por favor, van a investigar qué métodos tenemos actualmente para poder determinar los cargos, los costos indirectos de fabricación. Este último tema que acabamos de ver, de costos indirectos de fabricación, ¿qué métodos existen? Porque pues no es tan fácil identificar cuánto tengo que cargar de agua, luz, de mano de obra indirecta, dependiendo el tipo de centro de costos al que estemos hablando. Entonces necesitamos por eso identificar cómo se hace esto. Esa es la tarea. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Cualquier duda, recuerden, me pueden contactar por mi teléfono en el WhatsApp. Sin problema les puedo contestar. Pues muy bien, excelente fin de semana y pues cualquier cosa nos vemos la siguiente. Entonces, muchísimas gracias a todos y me despido.